Hola, buenos días, compañeros y maestros. Me presento, soy José Germán Sánchez. Actualmente estoy en el grupo segundo A de la carrera de médico cirujano y partero en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Tlajomulco. Este trabajo está hecho para la materia de fisiología, impartida por el maestro Dr. Fernando Morales Ruiz. Y en esta ocasión les voy a presentar las generalidades de la célula. Primero tenemos que comenzar como preguntándonos qué es la célula. Básicamente es la unidad básica del cuerpo humano. Con esta célula lo que básicamente estamos diciendo es que cada órgano y tejido del cuerpo se compone de muchas de estas células, pero dependiendo de la parte u órgano del cuerpo, se va a diferenciar de muchas maneras y va a tener diferentes funciones. Podríamos comenzar con las partes de la célula y sus funciones. Primero tenemos que saber que una célula se puede dividir en dos partes, el citoplasma y el núcleo. El núcleo, como lo podemos observar, es este redondo que está aquí, se compone del núcleo y además de un nucleolo, y el citoplasma es el que va a tener todos los demás orgánulos membranosos que están dentro de la célula. Primero comenzamos con el núcleo. Básicamente, el núcleo se compone de como de una forma circular, ovalada, de cierta forma. Está rodeado de dos membranas, una envoltura nuclear, la cual tiene muchos poros, y un espacio por una cisterna perinuclear. Se puede decir que dentro de este también se encuentran regiones con patrones de cromatina condensada y difusa, heterocromatina y eucromatina. Su principal función es el almacenamiento y uso del genoma. Después tenemos el nucleolo. Es una estructura densa, no membranosa, que contiene material fibrilar y glandular. Y como lo podemos observar, el nucleolo está dentro del núcleo. Y su principal función es el síntesis del ARN ribosomal, el ensamblado parcial de subunidades ribosómicas. También se ve implicado en el ciclo celular. Después tenemos la membrana plasmática, la cual básicamente es una capa bilipídica que forma el límite de la célula, así como los límites de muchos orgánulos dentro de la célula. Es decir, esta es la que le va a dar su principal función, es de barrera de protección, además de darle la forma tradicional a la célula. También funciona como transporte de iones y nutrientes, reconocimiento de señales del entorno, adhesiones célula a célula y célula matriz extracelular. Lo de transporte de iones y nutrientes tiene que básicamente por su membrana bilipídica, tiene varias componentes como proteínas, lípidos, los cuales le van a permitir que entren dichas ciertas sustancias o que salgan ciertas sustancias. Después tenemos el retículo endoplasmático rugoso, el cual es un compendio de varias láminas aplanadas, sacos y túbulos de membrana con ribosomas adosados, por eso se le dice rugoso, porque dentro de ellos van a tener varios ribosomas que le dan un aspecto como que tiene mucha, por así decirlo, gránulos sobre su superficie. Su principal función es la fijación de ribosomas que intervienen en la traducción del ARN mensajero para proteínas destinadas a su secreción e inserción a la membrana. Después tenemos el retículo endoplasmático liso, el cual también son varias láminas aplanadas, sacos y túbulos membranosos. Nada más aquí la única diferencia con el rugoso es que en lugar de tener ribosomas, este no tiene ribosomas. Por eso se le conoce como liso. Su principal función es la participación en el metabolismo de lípidos y esteroides. Después tenemos el aparato de Golgi. Este es una pila de láminas de membrana aplanadas, a menudo adyacentes al núcleo, como lo podemos ver aquí en esta imagen.
que siempre están alrededor del núcleo. En esta podemos decir que su principal función es la modificación química de las proteínas. Es decir, dentro de este aparato, las proteínas creadas a partir de los ribosomas, al momento de unir los aminoácidos, básicamente el aparato de Golgi le va a dar la forma que necesita, ya sea primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria. También ayuda a la clasificación y empaquetado de moléculas para secreción o transporte de otros orgánulos. Después tenemos la mitocondria. La mitocondria es un sistema de dos membranas, una externa y otra interna, dispuesta en numerosos pliegues, crestas. En las células productoras de esteroides, la membrana interna está dispuesta a crear tubulares. Básicamente la principal función de la mitocondria es crear la energía para la célula, es decir, el ATP. También con ella se puede dar el comienzo de la apoptosis, que es la muerte celular programada. Después tenemos a los endosomas, que son estructuras tubulovesiculares con luz subdividida. Contienen material electrolúcido u otras vesículas más pequeñas, como lo podemos ver aquí, que tiene varias vesículas dentro de ella. Su principal función es el transporte del material endocitado, es decir, que entra a la célula, y la biogénesis de los lisosomas, es decir, los va a crear. Después tenemos justamente a los lisosomas, que básicamente son vesículas limitadas por membranas, a menudo electrodensas. Su principal función va a ser la digestión de macromoléculas. Es decir, cuando una macromolécula, como una proteína, entra dentro de la célula, el lisosoma se va a encargar de empezar a degradar esta proteína para que se comience en un estado de reversión. Es decir, si es una proteína con estructura cuaternaria, va a empezar a hacer la terciaria, secundaria, primaria, así hasta dividir cada aminoácido. Después tenemos a los ribosomas, que básicamente, como ya lo habíamos visto en el retículo endoplasmático rugoso, básicamente son de estructura circular, que se encuentran dentro del retículo endoplasmático rugoso, la cual su principal función es la síntesis de proteínas mediante la traducción de las secuencias codificadoras. Básicamente, los ribosomas además van a ayudar a formar las proteínas, las cuales van a salir de la célula. Después tenemos a los peroxisomas, que básicamente son vesículas limitadas por membrana, a menudo con inclusiones cristaloides electrodensas, que lo podemos ver aquí. Y básicamente lo que se va a encargar es de la digestión oxidativa, por ejemplo, de los ácidos grasos, para empezar a modificarlos, a sintetizarlos. Después tenemos a los componentes del citoesqueleto, que son dos, los microtúbulos y los filamentos, los microfilamentos. Primero veremos los microtúbulos, los cuales van a formar parte del citoesqueleto de la célula, el cual le da el soporte a esta. Y básicamente los microtúbulos se pueden clasificar, tienen una propiedad específica, la cual es la inestabilidad dinámica, lo cual les permite hacerse más grandes o acortarse. Después tenemos a los filamentos, también son parte del citoesqueleto, el cual le van a dar soporte a la célula, y existen dos tipos, de actina y los intermedios. Los de actina son cadenas flexibles de moléculas de actina, y los intermedios son fibras formadas por diversas proteínas. Después tenemos los proteasomas, los cuales son, como se puede mostrar aquí, son básicamente como varios complejos de proteínas, los cuales van a degradar enzimáticamente proteínas dañadas o innecesarias en polipéptidos pequeños y aminoácidos, los cuales básicamente
cuando entra una proteína son encargados, por ejemplo, también igual que los lisosomas de sintetizarlos o a veces de degradarlos, estas proteínas. Y por último tenemos a las vacuolas, las cuales básicamente van a manejar los productos de desecho de la célula. Como lo vimos la clase pasada, la célula recibe varios nutrientes, entre ellos agua, por ejemplo. Entonces las vacuolas van a ayudar a los distintos productos que cuando ya no necesitan, ya no los necesita la célula, básicamente va a tomarlos y va a hacer que salgan por la membrana plasmática de toda la célula para que salgan al espacio extracelular. Bueno, aquí son unas bibliografías de donde los conseguí y sería todo por mi parte. Solo cabe recalcar que la célula es una parte muy importante de nuestro organismo y es importante saber cuáles son sus partes y para qué funcionan cada una de ellas. Gracias por su atención.